Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. El próximo sábado, 1 de marzo, estaremos inaugurando la exposición José Agustín Arrieta, 1803-1874, la ciudad de Puebla en el siglo XIX. Creo que Arrieta es sinónimo del XIX en Puebla, creo que es los más conocidos artistas en su trabajo. El año pasado se cumplieron 150 años de su muerte, entonces estamos presentando esta exposición un par de meses después, cuestiones logísticas, pero sin embargo pues, con la misma intención. La exposición la curaron la doctora Angélica Velázquez y la licenciada María José Rojas, a quienes agradezco su presencia y el trabajo. Ha sido un trabajo interesante, importante. Hay muchas colecciones, hay colecciones institucionales, colecciones privadas, colecciones de obra que está en templos en la ciudad, entonces ha sido un trabajo de hilar fino, pero finalmente ya está montada. Y el otro día inauguramos otra exposición la semana pasada. Jonathan Hernández también hace una vista política de México, obviamente en finales del siglo XX y lo que va de este. Y creo que es un tema interesante de Arrieta, que al menos yo lo que conocía más, o lo que había en mi cabeza eran los bodegones. Hay un grupo importante de obras con otros temas, que también creo que es reflejó lo que pasaba en la ciudad en ese periodo del siglo XIX, que creo que es interesante. Ahora les doy la palabra, Angélica, a María José, para que nos platiquen un poco más sobre el proyecto. Bueno, pues realmente estamos muy contentas con esta exposición. Hace 30 años que no se le hacía una exposición a José Agustín Arrieta y bueno, Ramiro decía, es uno de los pintores o el pintor más importante del siglo XIX en Puebla, pero yo diría que es uno de los artistas más importantes de todo México, de toda la República. Y bueno, por varias razones es un artista muy interesante. Él nace a principios del siglo XIX, y entonces se va a formar en esta incipiente escuela de dibujo que se convertirá en la Academia de Puebla y va a recoger de sus maestros como todas estas pervivencias y estos modelos, ¿no?, de la pintura virreinal, de la pintura novohispana, pero al mismo tiempo también se va a convertir en un artista moderno en el sentido en que va a trabajar un tema que no se trabajaba en la Academia Capitalina, en la Academia de San Carlos, que son los temas costumbristas y los bodegones. Y sí, efectivamente, es mucho más conocido por sus bodegones que nosotros aquí, bueno, pueden ser naturaleza muerta si pensamos en el término francés, bodegones en el nombre que se les da en España, pero hemos tratado de recuperar el nombre que se les fueron conocidas estas pinturas en Puebla, que es el de alacenas. Y bueno, creo que aquí es muy importante, y Marijose, que está haciendo su tesis doctoral, es más, que se vino a vivir a Puebla para estudiar Arrieta y hacer su tesis doctoral, es justamente su tema. Bueno, yo quisiera hablar, él va a trabajar también todos los géneros artísticos, el tema religioso, va a trabajar el retrato, va a trabajar la pintura de costumbres, muy poco el paisaje, pero tenemos ahora la fortuna de tener también uno de sus escasos paisajes y sobre todo va a trabajar los bodegones. ¿Por qué hay esta gran producción de pintura costumbrista y de bodegones? Bueno, justamente por el coleccionismo en Puebla. La ciudad de Puebla se va a caracterizar en el siglo XIX por, bueno, no solamente había sido durante la época virreinal, había competido, digamos, con la Ciudad de México en importancia económica, pero en el siglo XIX va todavía, aunque hay cierta decadencia, va a haber también una gran actividad empresarial y van a ser esta emergente burguesía del siglo XIX en Puebla la que le vaya a solicitar estos temas costumbristas
y estas alacenas también, y algunos cuadros también de devociones domésticas, porque él va a trabajar tanto para la catedral, donde pueden ir a ver una Virgen de Guadalupe muy bonita que no pudo venir porque estaba empotrada, pero y realizó también el retrato de uno de los obispos más importantes, no solamente de Puebla, sino de México en el siglo XIX, que es el obispo Francisco Pablo Vázquez. Estas escenas costumbristas pues van a retratar al pueblo, a los personajes también de la ciudad, como el Claco de Risa que van a poder ver, o doña Cipriana, que era una anciana que le servía muchas veces de modelo. Pero nosotros en esta curaduría hemos apostado, ¿no?, por dar como una lectura contemporánea de la producción de Arrieta. Sus pinturas siempre se habían visto, las costumbristas, pues como un reflejo de la realidad, como un espejo, digamos, que representaba de una manera pues inocente, podríamos decir, como todas las costumbres poblanas. Y bueno, viéndolos con detenimiento nos damos cuenta pues que no, que hay ahí pues algunos conflictos de clase social, conflictos de género, lo que ahora llamaríamos también como acoso sexual, ¿no?, a las mujeres en las calles, y esta vinculación también muy estrecha entre lo que sería la gastronomía, digamos los placeres de la mesa con los placeres sexuales también, que está representado de manera simbólica. Y bueno, María José ya les hablará ahora de las alacenas, pero también, por ejemplo, la presencia de animales domésticos y de animales muertos también, con una carga simbólica muy, muy fuerte. Todo esto dijimos, bueno, pues ¿de dónde lo saca Arrieta, no? Siempre se había considerado como un pintor popular, ¿no?, un pintor que representaba al pueblo, y pues no, resulta que todos los modelos de Arrieta son modelos cultos, sobre todo sus modelos vienen de la pintura neerlandesa del siglo XVII, donde podemos ver pues muchos de los temas que él trabajó, esta relación entre la anciana, ¿no?, que juega un papel de Celestina, y la joven, entre la comida, ¿no?, o los animales también, y las jóvenes, en fin, o sea, todas estas relaciones simbólicas que muchas veces tenían un fin moralizante. No me atrevería a decir que todas estas pinturas de Arrieta lo tendrían, pero sí estaban mostrando, digamos, la manera en que la burguesía poblana estaba viendo las costumbres y al pueblo. Bueno, pues no sé, María José, si quieras decir algo sobre las alacenas. Hola, buenos días. Pues también agradecer a todos ustedes por estar aquí, a Ramiro por la presentación, a la doctora Angélica por haberme invitado al proyecto, y a todos los colaboradores del Museo Amparo que han hecho posible pues esta muestra, nos han guiado y nos han tenido muchísima confianza durante este proyecto. Antes de pasar a pues un poco como plantear o platicar sobre estas cuestiones que ya Ramiro señalaba, ¿no?, de la importancia de tomar en cuenta el contexto, por ejemplo, el político, ¿no?, o cómo nos podemos acercar también a las obras desde ahí. Sí quisiera señalar que esta muestra se diferencia, por ejemplo, Arrieta se ha expuesto o se expuso desde la década de los 60. Esto es muy interesante porque justo en el siglo XX, como comentaba la doctora Angélica, se empieza a hacer ese reconocimiento, ¿no?, a su obra, aunque se le cataloga como pintor popular o el pintor del pueblo, pero creo que es importante también señalar que ya aquí en Puebla se habían hecho algunas muestras, por ejemplo, el cronista Pedro Ángel Palou Pérez y la pintora Josefina Albizúa hicieron unos proyectos en 1965 y 1969, y bueno, luego vinieron como también, bueno, ya desde principios del siglo XX, el historiador Francisco Pérez de Salazar, ¿no?, también habían rescatado la figura de Arrieta, Justino Fernández, también Francisco Cabrera en la década de los 60. Reconocer, por ejemplo, el trabajo de Fernando Gamboa, que hace un proyecto muy interesante, ¿no?, a través de una exposición itinerante, se muestra la obra de Arrieta tanto aquí en Puebla como en Mérida, como en la Ciudad de México, y luego tenemos este gran proyecto en la década de los 90 en el Museo Nacional de Arte, con esta exposición que cura el doctor Efraín Castro Morales, ¿no?, en donde se hace un rescate muy importante documental
y que cuando ustedes vean la muestra van a ver, por ejemplo, información de documentos, ¿no? Que nos habla también de la trayectoria importante artística de Arrieta en esta escuela de dibujo, ¿no? Cómo se forma, pero también cómo se desarrolla en el ámbito artístico como profesor. A él lo convocan como miembro del cuerpo académico, pero también como maestro. Cuando se habla de esto del pintor popular o como desdeñando un poco, ¿no? su actividad artística, hay que pensar ante todo que era un artista académico, ¿no? Y que además también que los invitamos cuando vean la muestra, él se valió también de modelos, ¿no? Que estaban, por ejemplo, en libros o estampas o grabados que estaban en el Colegio del Estado, en la biblioteca del Colegio del Estado o en la misma academia. Y bueno, después de esto, no sé si Angélica quiera después como un poco mencionar brevemente lo de los núcleos, pero sí son cinco núcleos los que hemos nosotras, propuesto. Uno es las encomiendas de la Iglesia y las devociones domésticas, los usos políticos y sociales del retrato, el pueblo como protagonista, la pintura de costumbres, donde van a ver una variedad, ¿no? De cuadros con escenas costumbristas, justo las alacenas y la cultura culinaria poblana, y un último núcleo, el que le hemos llamado cristales. Pero bueno, hablando sobre las alacenas, y que justo es el género, ¿no? A través del cual se le conoce a Arrieta más. Todos hemos visto en algún momento de nuestra vida un bodegón, y nos remite rápidamente a Arrieta, pues decirles que este género, tenemos conocimiento, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, que aproximadamente en la década de los 40 es cuando Arrieta comienza a pintar estos bodegones. También que en Puebla se le van a conocer como alacenas a través de las noticias biográficas de Bernardo Olivares Iriarte, que fue un escultor también conocido, fue alumno de la academia, fue alumno de Arrieta, y después se va a convertir en director. Él nos deja testimonio de cómo estos cuadros, ¿no? Estos bodegones, estas naturalezas muertas, cómo se les conocía, ¿no? Cómo se les denominaba en ese momento con el nombre de alacenas. Incluso pues señala, ya lo verán también en la muestra con una pequeña cita, cómo estos cuadros, ¿no? Lo que pretendían era mostrar pues todos los objetos de cristal, por ejemplo, de vidrio, todo lo que es la comida, los productos para preparar en las cocinas o ya preparados, animales vivos, animales muertos, legumbres, hortalizas, bueno, etcétera, ¿no? También decir, muy importante con la investigación que he estado haciendo, que estas obras, o sea, luego nos preguntamos cómo fue, por ejemplo, su circulación, ¿no? Sabemos que estas obras fueron expuestas en la Academia de Bellas Artes en Puebla, que Arrieta expone en el año de 1855 4 cuadros. Nos llama mucho la atención, ¿no? Que aquí en Puebla este género pues se practicaba y además se aceptaba, ¿no? Tengo que agregar que también hay unas mujeres artistas que están llevando también sus alacenas o sus cuadros de frutas, también exponer, incluso, o sea, son contemporáneos también a Arrieta. Esto es por el lado de la circulación en Puebla, pero en cuanto a México, sabemos también que fueron llevados estos cuadros, que hay un coleccionista que adquiere las obras de Arrieta y entonces las expone en la Academia de San Carlos, ¿no? Eso también es muy interesante, esto por el tema de la circulación. Y en cuanto a la recepción, igual como comentaba la doctora Angélica, preguntándonos quiénes pudieron haber sido estos clientes, estos comitentes, bueno, pues hemos llegado a la conclusión, aunque no tenemos muchos nombres, que justo son estos empresarios, ¿no? Esta burguesía que justo se está construyendo en esta segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Quienes fueron los clientes de Arrieta y quienes están adquiriendo estas obras y además las están colocando, sabemos a través de la literatura, por lo menos tenemos un testimonio que las colocaban en sus comedores. Entonces tenemos esa parte, ¿no? De la circulación, la recepción, pero también cómo servían estos cuadros y agregando desde esta perspectiva novedosa, ¿no? Que queremos proponer, pensando en la importancia de la cultura material, ¿no? Cómo se vincula con estos cuadros. Sí están todos estos alimentos, ¿no? Están estos animales, están estos productos de la naturaleza, pero es muy interesante que Arrieta hace un trabajo, ¿no? Y hace esta elección, ¿no? en
en agregar objetos procedentes de manufacturas tanto extranjeras como regionales, o sea, hablando de lo poblano, pero también de lo que se fabricaba en otros lados en la República Mexicana. Van a ver una alacena muy interesante donde hay incluso un botellón de barro de la ciudad de Tonalá, por ejemplo. Entonces tenemos esta fusión muy rica, muy interesante de diferentes procedencias. Entonces es una manera también de acercarse igual al tema de las manufacturas. Propusimos también que se incluyeran algunos objetos, ¿no? Estos objetos que pensamos, ¿no? Fueron, o sea, Arrieta los utiliza como modelos y son los que se están representando en los cuadros. Entonces van a ver ustedes objetos, ejemplo, de porcelanas, de loza vidriada, por ejemplo, ¿no? De cobre martillado, etcétera. Y una cuestión que hemos también como platicado mucho, ¿no? con la doctora Angélica y con mis maestros, es cuestión de presentar, ¿no? En estas mesas o en estas superficies esta mezcla de objetos que nos remiten, ya lo decía la doctora Angélica, a esta rica cultura culinaria poblana, es decir, a estos elementos que eran necesarios para cocinar, ¿no? En las cocinas, no solamente los alimentos, sino también los utensilios, ya decía yo, ¿no? de loza lustrosa, de loza vidriada, etcétera, y además todas esta vajilla, ¿no? que se componían de tazas, de vasos, soperas, etcétera, que era para el servicio de mesa. Hemos hecho esta relación, ¿no? De cómo para la cultura burguesa, para los burgueses era muy importante seguir a partir de los manuales de urbanidad o de los recetarios. Daban ciertos lineamientos, como ciertas reglas, sugerencias, consejos para que estos burgueses prepararan o siguieran esas indicaciones para los platillos, no solamente cómo cocinarlos mejor, con qué utensilios, sino también cómo servirlos en estas mesas. Incluso, seguro lo han visto en los recetarios, habían hasta como diferentes propuestas para colocar las mesas o para colocar los elementos de las mesas. Entonces, muy interesante porque todos esos elementos están presentes en los cuadros. Es un poco, ¿no? como de la perspectiva, ¿no? nueva, digamos, o novedosa, o una lectura diferente que desde las alacenas hemos insistido no solamente en las investigaciones, sino en esta muestra. Perdón, ya creo que me extendí. No, para nada. Gracias. Yo creo que es interesante lo que han mencionado ambas, Angélica y María José, el tema de cómo vemos las cosas, en este caso, cómo vemos las pinturas de Arrieta a través del tiempo. No sé en los 60 qué era al presentarlas, qué era lo que se veía. Sí, creo que ahorita, como mencionaron, el tema de los objetos, el tema de la comida, temas sociales, que mencionó Angélica, que también, y es curioso, ¿no? Porque a veces uno ve las cosas sin observar y cuando empiezas ya que tienes una guía, empiezas a ver cosas nuevas en las mismas obras. Creo que eso es de lo que se trata el proyecto, de lo que se trata el trabajo del museo. Y bueno, en este momento, en abril, abrimos una exposición que se llama Reinventar América. Está El Dorado también, van a coincidir las tres exposiciones. Entonces creo que es interesante el tema de la creación de mitos, de la creación de conceptos, de países, de continentes, la creación también de los conceptos de la vida cotidiana en la ciudad. Hay que verlo con otros ojos. Y también ya me extendí. No sé si alguna pregunta o Angélica. Bueno, solo sí quisiera decir, María José y yo estamos muy agradecidas con el Museo Amparo, ¿no? por aceptar esta propuesta de exposición y también porque pues es la manera, ¿no? en que todo este trabajo que hemos realizado pues en los archivos, en los libros, en las bibliotecas y todo eso se materializa para poderse presentar pues a un gran público y bueno, y me da mucho gusto pues que sea en Puebla, ¿no? O sea, porque creo que ya era el momento en que Arrieta se merecía una exposición en la ciudad, aunque él nació en Tlaxcala, pero de muy niño se vino a vivir a Puebla y bueno, sus obras no se explican sino solamente en el contexto poblano. También comentar que para el proyecto contamos de nuevo con el apoyo a través de FIARTES de dos compañías localizadas en Puebla que son Ternium y Pinturas Ocel. Aprovecho para agradecer. Y ahora sí, no sé si hay preguntas antes de pasar
a salas. ¿Hay alguna como exposición permanente de José Agustín en algún lado? Porque mencionaron donde se ha expuesto, pero hay su obra se encuentra en la... Bueno, justamente reunir su obra es muy difícil. O sea, él fue un artista muy prolífico, pintó muchísimo, y esto también de alguna manera desmiente este mito de la historiografía posrevolucionaria, que siempre decía que era un artista pobre, un artista humilde, un artista como del pueblo, un artista educado, y era un artista que trabajaba para la burguesía. Si no nos explican tantos cuadros, o sea, de cómo podía pintar tantos si no le compraban. Entonces, su obra mayoritariamente se encuentra en colecciones privadas. Ahora, aquí los dos museos Bello de la ciudad de Puebla tienen obra de él. Hay obra también, o sea, un grupo importante de obras en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Hay también en la colección del Banco Nacional de México, tiene 5 obras también de él, y mayoritariamente se encuentran en colecciones privadas. Sí. Gracias. Buenos días, soy Alex Aguirre de Time Out, México, en la sección de Arte y Cultura, la segunda sección más vista en digital y print. Mi pregunta va en ese sentido un tanto a la circulación, ¿no? Nosotros y los editores veíamos, bueno, tenemos conocimiento de cuánta obra en número está no localizada en estas colecciones, que no sabemos cuánta obra, digamos, por cuadro, dónde están, o la mayoría sí sabemos en Fundación Amparo, Panamex, o sea, no sé. Esa es una. Y la segunda, que hablaba María José de una exposición trisede que fue en algún momento Ciudad de México, Puebla y Mérida. ¿En alguna otra se ha expuesto la obra de Arrieta a nivel nacional, que no sea Puebla o Ciudad de México? No. La localización de su obra sí es muy difícil, porque bueno, y aquí también habría que agradecer, ¿no? Finalmente una exposición es como la suma de muchas voluntades, ¿no? La voluntad del museo, la parte académica, la parte de los coleccionistas, en fin, o sea, y hay que agradecer a los coleccionistas su generosidad, ¿no? Para haber prestado las obras, pero muchas de ellas están en colecciones que son muy difíciles de acceder, pero muy, muy difíciles de acceder, sí. Están, pues sí, con, no sé, con personajes que no fácilmente permiten, ¿no?, ver y mucho menos prestarla, ¿no? Entonces, esto ha dificultado también mucho su estudio, como de muchos otros pintores del siglo XIX, pero también esta muestra tiene la ventaja de presentar nuevas obras, ¿no?, que han aparecido también y que no habían estado en el catálogo, ese gran catálogo que hizo el MUNAL en 94, pero sí tenemos también nuevas obras, siguen saliendo. Ahora también hay muchísimos falsos, está lleno de falsos, porque todo mundo cuando ve un bodegón, ¿no?, del siglo XIX, inmediatamente dice Arrieta, ¿no? Y pues no es así. La exposición de 90 del MUNAL desató también que los precios de Arrieta se fueran al cielo. O sea, después de esa exposición de 94, si nosotros vemos las subastas de Sotheby's o de Christie's, hasta arriba, ¿no? Ahora ya como se han estabilizado. Sí, la mayor parte de su obra sigue estando en colecciones particulares. Buen día, Federico Vale de ANESMA Televisión y Asociación Nacional de Locutores. En algún momento y en otras exposiciones, evidentemente sobresalen algunas obras, ¿no?, de los autores, pero, o más bien no obstante, el catálogo de cada uno de los autores es mucho más extenso. Y entonces, incluso con el tiempo, se va haciendo usual o más útil algunas obras, y no porque sean las más destacadas, sino que con base en la curaduría van teniendo mucho más exposición a lo largo del tiempo. Pero insisto, dentro del catálogo de algunos autores hay mucha obra que incluso pudiera, depende de la curaduría, pudiera tener a lo mejor mucha más trascendencia que otras obras y no son utilizadas. No sé si venga también al caso, por ejemplo, el comentario de usted, maestra Angélica, donde probablemente
en esta exposición veamos obras muy destacadas, muy especial, pero que existe alguna otra obra que no está contemplada en esta curaduría y que no quiere decir por eso que no tenga una calidad quizás hasta superior, si pudiéramos llamarle de alguna manera. Pues sí, es que eso sucede con las exposiciones. Sí, efectivamente hay algunas obras, ¿no?, que nosotros consideramos capitales, ¿no?, en la obra de Arrieta, pero que efectivamente pues no se pudo conseguir el préstamo. Cuando está en manos de particulares, pues no se puede hacer más. O como el caso de la Virgen que comentaba la doctora Angélica, ¿no?, que esta Virgen que está en Catedral, en el Sagrario, pues la habíamos propuesto, pero es imposible, ¿no?, porque está en un nicho. Entonces eso no, lo que queremos que vean ustedes ha sido a partir también, ¿no?, de las posibilidades que hemos también tenido, ¿no?, pero pues sí nos hubiera encantado traer a todo, ¿no?, todo lo que… Sí, justo. Hola, buenas tardes. Paula Carrizosa, de la Jornada de Oriente. Preguntarles, ya habían tocado el tema, pero me gustaría que abundaran sobre, dado la diversidad de géneros que abarcó Arrieta, lo prolífico que fue como artista, ¿cómo pensar a la luz del siglo XXI la labor de Arrieta, lo que nos deja el legado, sobre todo bajo esta nueva perspectiva que pretende dar la exposición? ¿Cómo pensar entonces el legado de Arrieta a la luz del siglo XXI? Y ahora que decía Ramiro sobre las exposiciones con las que se entrecruza esta exposición de Arrieta, ¿qué tan, no quiero decir otra, quisiera usar otra palabra, pero voy a recurrir a sano? ¿Qué tan sano es volver a mirar desde lo local asuntos universales, ¿no? El tener a Arrieta, un pintor regional, poblano, focalizado, hacia el exterior. ¿Cómo pensar desde lo local lo universal? Bueno, siempre que nos acercamos, yo trabajo, y Marijose también, ¿no?, trabajamos el siglo XIX, siempre la manera en que nos acercamos al pasado está condicionada por nuestra mirada actual, contemporánea. O sea, las preguntas que nosotros le hacemos al pasado, a las obras, nosotros ya no trabajamos con artistas vivos, no los podemos entrevistar, no, o sea, nos valemos de otras cosas. Pero las preguntas que nos hacemos desde el presente, pues siempre son preguntas actuales. En mi caso, por ejemplo, pues yo trabajo a las mujeres artistas, ¿no?, y la historia del arte desde una perspectiva de género. Entonces, bueno, claro que todas esas mujeres, ¿no?, que Arrieta representa en sus óleos costumbristas, pues me llevan a cuestionarme también el papel de las mujeres y el trato hacia las mujeres en esta Puebla del siglo XIX, que bueno, puede irse al país y a la cultura occidental y nos podemos ir a otros lugares. Ahora, creo que la actualidad también que tiene es justamente que podemos ver estas cosas, estas asociaciones que, por ejemplo, que no se vieron en la literatura artística posrevolucionaria. En la década de los 20, de los 30 y hasta los 60, Arrieta convenía a la construcción, o la obra de Arrieta convenía a la construcción de un discurso nacionalista del arte. Y entonces, bueno, encontraron a Arrieta así como en el gran personaje, porque un proceso de construcción nacional siempre tiene que ser discrecional, o sea, siempre tiene que escoger algo y quitar otro. Entonces esto no hace que el discurso tenga éxito, el discurso. Para que un discurso nacionalista tenga éxito debe ser siempre excluyente. O sea, ¿por qué la china poblana representa a México y no la mestiza, no la, ¿cómo se llama esta, la de Veracruz? La jarocha, no otra. ¿Por qué la china poblana, no? ¿Por qué el charro mexicano y no otros? ¿Por qué una cultura y no otra cultura? Eso es parte del proceso de construcción nacional. Entonces, cuando los historiadores del arte o historiadores de la época de la posrevolución tenían como tarea, porque es lo que le tocó generacionalmente a ellos, hacer como este relato de la historia del arte mexicano, pues Arrieta va a ocupar un lugar muy importante porque representa al pueblo. De ahí etiquetarlo, ¿no?, como pintor popular y
ignorar o hacer como que nunca estuvo en la academia y no tenía modelos cultos y no conocía el arte europeo, ¿no? Como si hubiera sido así como una obra, hubiera salido así como generación espontánea, ¿no? Cuando no es cierto, él está perfectamente inserto, no solamente en el arte, sino también en la política y en la sociedad poblana que le pidieron esos temas. No sé si con eso respondo ya. Igual que la doctora Angélica, también me he fijado muchísimo como pues en esta perspectiva también de género, de esta construcción, ¿no? De clase, de raza, ¿no? Estos elementos que se ven muy visibles en la obra de Arrieta. Mis investigaciones también me han llevado un poco a preguntarme lo que comentábamos, ¿no? De la recepción, ¿no? Que igual en el siglo XX no se cuestiona mucho, ¿no? Como quiénes son los que adquieren estas obras. Y igual, ¿no? O sea, la razón por la cual también se desdeña Arrieta, ¿no? O por lo menos no se le considera como este pintor académico, ¿no? No considerando pues quiénes eran sus clientes, quiénes eran sus comitentes. Entonces yo creo que es muy importante, ¿no? Desde hoy, bueno, desde este momento, en este siglo, ¿no? Preguntarnos, ¿no? En este caso, como cuáles eran esas relaciones, cuáles fueron esos vínculos. Y bueno, algo que yo quiero mencionar que no comenté hace un momento es la importancia, por ejemplo, de buscar en los archivos. O sea, eso también desde el siglo XXI me ha dado la posibilidad de también ofrecer una lectura distinta, en este caso, bueno, la cuestión política, que es la que ahora nos abruma mucho, ¿no? Pero porque sí hay un cuadro que ya lo verán, el de Tertulia de Pulquería, donde gracias a la lectura del archivo, ¿no? Pude yo hacer una propuesta pensando cómo fue tan importante para Arrieta, ¿no? En ese momento, como también pensar en las tensiones ideológicas de los grupos conservadores y bueno, los conservadores contra los liberales, ¿no? Entonces, como desde hoy en día me preguntaba eso, ¿no? Un cuadro que forma parte de las pinturas costumbristas que siempre habían sido leídas como estos reflejos de la cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé más o menos si contesto, o sea, como centrarme, ¿no? de hoy en día en estas nuevas aportaciones, en estas implicaciones políticas, en la importancia de lo social, ¿no? En esta recepción, quién encarga y cómo Arrieta se está relacionando, ¿no? En estas redes tan importantes. Creo que sí lo dijo la doctora Angélica, ¿no? En la cuestión de… Hay una cantidad de empresarios y de industriales que también se están relacionando seguramente con Arrieta, ¿no? Porque esos objetos que se están viendo en las pinturas, consideramos que fueron parte de algunas industrias, que incluso Puebla formó parte de proyectos que intentaban incentivar esa industria mexicana en un periodo tan importante en el cual ya estaban llegando las importaciones, entonces hubo como esa propuesta, y el contrabando además, ¿no? De resaltar la producción nacional. Entonces, bueno, o sea, viéndolo desde aquí, ¿no? Como esa importancia, ¿no? En el caso de las alacenas, de todos estos elementos que se están conjugando, ¿no? Pues al final es lo propio, ¿no? Con esto extranjero que estaba arribando, ¿no? Y también lo mexicano, ¿no? Pero bueno, no sé si más o menos contesté. Gracias. Hola, buenos días. Leticia Sánchez de Milenio. Me gustaría saber si con esta exposición intentan reescribir estos aspectos biográficos o la biografía de José Agustín Arrieta, y en ese sentido, ¿cuál sería esta definición que ustedes están retomando o aportando pues a la historia del arte en este momento, y cuáles serían en ese caso las aportaciones estéticas de este pintor? Y otra pregunta sería, ¿qué tan falsificado está en estos momentos la obra de Agustín Arrieta, por favor? En realidad, el catálogo de 94 del MUNAL, creo que la labor de investigación del doctor Efraín Castro, pues fue como, no creo que haya sido superada en relación como a una biografía. Como historiadoras del arte no nos interesa hacer biografías ahora, ¿no? Y sí estamos muy agradecidas con este trabajo que hizo el doctor Castro, porque sí reunió una gran cantidad de documentos y pudo como fechar de alguna manera o hacer. Esto no quiere decir que
vengan luego nuevos documentos, ¿no? Y que se siga enriqueciendo. Pero vaya que el esqueleto o la estructura ya es como ya bastante sólida. Lo que nos interesa es como una nueva lectura de Arrieta a partir de estas, pues de lo que ya dijimos, ¿no? Reconsiderarlo, ¿no? De ponerlo en su contexto poblano, de ver cómo él es un personaje en la primera mitad del siglo XIX de transición entre la pintura virreinal y los nuevos sistemas de representación, y luego cómo llega a ser él como su propia creación, su propio estilo, siguiendo también modelos que sí eran trabajados en Puebla, que es decir, porque aquí había unas colecciones también de arte muy importantes que tenían un gusto muy diferente a los de la Ciudad de México. Y entonces, gracias justamente a todo ese legado, ¿no? A todas esas colecciones, tanto institucionales como privadas, por ejemplo, la de los obispos, tanto de Pérez Martínez como de Francisco Pablo Vázquez, ellos asimismo eran también coleccionistas. Ellos debieron haber traído probablemente esos grabados que circulaban y de los que él se nutrió para hacer una propuesta diferente, regional, poblana. Se logra también tan exitosamente, pues por eso luego pues trasciende justamente pues lo regional, ¿no? Por eso Arrieta luego fue retomado, ¿no? Para hacerse como un gran artista nacional. Y que la otra era qué tan falsificado está, muy falsificado, mucho, muy. Y luego todavía nos dificulta mucho la tarea porque no era muy dado a firmar y a fechar sus obras. Entonces esto hace todavía la tarea más complicada. Afortunadamente ya rebasamos, ¿no? Esta etapa en la que con tener buen ojo, ¿no? Y después de haber visto muchas obras de Arrieta, pues podemos saber ciertas cosas. Pero ahora, para una mayor certitud, creo que se debe de acudir pues a los estudios científicos, ¿no? Que ahora están tan desarrollados para la pintura, y creo que esto sí no se ha hecho para Arrieta, y creo que sería como muy provechoso que se hiciera, que se analizaran desde el punto de vista científico unas 2 o 3 obras de Arrieta, y esto nos permitiría, por ejemplo, saber cómo era la preparación, qué tipo de pigmentos usaba, en fin, para comprobar de obras de las que tenemos perfectamente documentada, de que tenemos la certeza que son de él, para luego compararlas con otras que no son. ¿Qué se tendría que hacer para eso? ¿Una solicitud a la UNAM o a una institución privada? Sí lo pienso hacer. En el mismo Instituto de Investigaciones Estéticas hay un laboratorio. Tenemos que tener, por supuesto, pues el visto bueno de los propietarios o de los coleccionistas, ¿no? Para hacer esto. Pero sí sería muy, muy importante hacerlo. Sí, justamente por toda esta pululación de falsos que hay, y por esto que les digo, que todo mundo que tiene un bodegón del siglo XIX dice, tengo una Arrieta, ¿no? Sí, yo quisiera nada más agregar que si no es nuestro interés hacer una biografía, el trabajo del doctor Efraín es bastante, es muy preciso, es muy, muy enriquecedor respecto a toda esta información, principalmente de sus estudios, de su desarrollo artístico de Arrieta. Sí considero que tenemos que voltear a veces a los archivos nuevamente, ¿no? Tal vez no para reconstruir una biografía, ¿no? Sino como para poder tener estas otras lecturas, tal vez, ¿no? Por ejemplo, los archivos de notarías, donde podemos encontrar inventarios que tal vez nos den algunas pistas de los posibles comitentes, ¿no? que pudieron haber adquirido, que tenían en sus casas alacenas o cuadros de costumbres, los que sean, o por ejemplo también a la misma archivo de la academia, ¿no? Luego sucede también que uno como historiador, pues, o historiador del arte, vemos cuando estamos investigando, vemos lo que queremos ver y luego salen otras cosas, ¿no? También considero que eso sería muy importante a futuro, para otros investigadores que se quieran unir, para ir reconstruyendo también esta
estas historias, pero también estos caminos, estas actividades artísticas de otros artistas que fueron contemporáneos a Arrieta, y que eso nos ayudaría a entender mejor como todo este ámbito, ¿no?, de la academia, porque si bien es cierto que es uno de los más conocidos, todavía nos falta mucho, ¿no?, por saber de él, pero ahora imaginemos, ¿no?, cómo están los otros artistas, ¿no? Piensa ahorita incluso en el mismo artista Van den Eyden, en los Padilla, en los Calisto, ¿no?, que aparecen también ahí a la par de Arrieta, por ejemplo, en estas muestras de catálogos de exposición. Entonces yo sí considero fundamental, ¿no? Tal vez sí es complejo, ¿no? Es una labor muy compleja, porque luego también es difícil, ¿no?, luego acercárselo, es una cantidad de información, luego uno no sabe por dónde, pero creo que eso nos iría dando más pistas, ¿no?, más claves para entender, si no la vida, pero sí como otros elementos que están en torno, otros artistas y claves para poder leer sus cuadros. ¿Se sabe más o menos, tiene idea de cuál fue la producción de Arrieta y si tenía ayudantes? Porque si era tan solicitado y era el único que hacía bodegones en Puebla, me imagino que las solicitudes han de haber sido muchísimas, ¿no? Hasta ahora no sabemos si tenía, qué tan grande es su taller. Tenemos una descripción de su taller temprana, como de la década de los 40, pero él pues es una persona, él vive como 70 años. Entonces, bueno, en los 40 es una descripción también como muy hecha a modo, justo por dos literatos, Manuel Paino y Guillermo Prieto. Estaban trabajando en la literatura exactamente los mismos temas costumbristas que él manejaba, y entonces cuando llegan y ven su obra, pues se quedan extasiados, ¿no?, de ver en la pintura lo que ellos estaban narrando en novelas, en crónicas, en cuentos, etcétera. O sea, no tenemos más noticias, ¿no?, de cómo era su taller. Ahora, sí produjo muchísimo, quiere decir que la gente le compraba. Esto también que está trabajando Marijose es ver cómo, pensamos que en el siglo XIX no todo mundo tenía la posibilidad de alimentarse adecuadamente, o sea, es algo que perdemos luego de vista, ¿no? Entonces, realmente estos cuadros que eran para ponerse en los comedores de las clases medias y de las clases altas, es también como, hay algo de vanidad en eso, en el sentido de que hablan justamente de la abundancia que esas familias pueden tener para la alimentación. Hablan también, como dijo Marijose, ¿no?, y muestran también que es algo que Guillermo Prieto llegó a ver, ¿no?, cuando viene a Puebla, y entonces cuenta, bueno, habla maravillas de la cocina poblana, y entonces él lo sabe ver muy bien en la pintura de Arrieta. Dice, de la misma manera que la cocina poblana es una mezcla, ¿no?, de diferentes influencias asiáticas, europeas, poblanas y de otras regiones de México, de esa misma manera también, como todos los utensilios que se representan en los bodegones son también de estos diferentes orígenes, ¿no? O sea, esta fusión, digamos, de culturas que produce la riqueza de la cocina poblana, que es lo que está representado también ahí en esas alacenas. Solamente me gustaría, agregar a lo que dice Angélica, que creo que también es fundamental el contexto del siglo XIX. El siglo XIX siempre hablamos del México independiente, cuando era un proceso que el país estuvo en guerra durante muchos años en diferentes partes, y eso es lo que de repente creo que él nace antes de que se declare la independencia, para el 21, tiene 18 años, entonces como ese periodo yo no lo asociaba con él. Entonces como que lo ves como alguien más tardío, ya trabajando en un país pacificado, si se puede decir, que no es el caso, ¿no? No. Pero sí, eso es muy bonito ver. Bueno, afortunadamente fue longevo para la época, porque en el siglo XIX el promedio de vida de edad era 40 años. Entonces, él vivió 70, entonces, bueno, tuvo tiempo de producir muchísimo también, ¿no? Sí. O sea, no se murió de cólera, no nada. Y sí es ver cómo va viviendo cada una de estas etapas.
de la historia de México, ¿no? Como dice Ramiro, tiene 18 años cuando la independencia se consuma, él ya es estudiante en la academia, luego vienen todas estas guerras, vemos algo también en las pinturas, ¿no? Esta presencia de soldados y todo eso, que era también como muy frecuente y más, no sé, en guerras violentas, como fue la guerra de Reforma, ¿no? De 58 a 61, donde él representa también como el mal que van haciendo estos soldados, ¿no? Que pasan por las ciudades, que galantean a las mujeres, que las acosan, etcétera. Y luego ya también como más tarde, digamos, como este periodo también ya de más estabilidad, o sea, sí le toca pues prácticamente todo, ¿no? O sea, vive la época virreinal, vive la época independiente, vive la época de Santana, vive la guerra de Reforma, vive la intervención francesa, ¿no? Sí. Y incluso llega todavía a Juárez, ¿no? Sí. Todavía llega, o sea, Juárez, en 67, ¿no? Se inicia la República Restaurada después de la caída del Segundo Imperio, pues todavía le toca el Segundo Imperio. Y bueno, ya no llegó al porfiriato. Muchas gracias y los esperamos el sábado.